a comenzar entonces nuestro estudio. Como les decía, ceguera espiritual se llama, y está basado en el Evangelio según San Marcos. Perdón, hace rato dije capítulo 11, no. Es capítulo 8 del 11 al 21. Lo voy a leer y ahorita les voy a decir cuál es el versículo central sobre el cual vamos a trabajar. Dice así: vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Entonces aquí el versículo central es el versículo 18, que dice: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no recordáis. Bueno, yo ya vi que ya Rosita ya se pudo conectar. Entonces, Rosita, ya ahorita continuamos con esto. ¿Querrías darnos entonces tu testimonio? Como platicamos. Sí, Miguel, perdón, una disculpa, pero no sé por qué no se podía conectar. Pues sí, seguramente las fuerzas ocultas. Bueno, ándale, Rosita, te escuchamos. Bueno, buenos días. Muchas gracias por poder compartir con ustedes cómo realmente Dios me encontró. Y bueno, la verdad es que en mi infancia, ¿verdad? Es como la de muchas personas. Y pues yo nací en una familia de 7 hermanos, en donde pues mis papás nos dieron todo lo que de alguna manera ellos podían nos dar. No teníamos grandes posibilidades económicas, sin embargo ellos en sus posibilidades nos daban lo que ellos podían, ¿verdad? Mi mamá nos enseñó una religión como la que muchos pueden tener, y pues yo aprendí a conocer a Dios, entre comillas, ¿verdad? Con esa religión, y mi mamá nos inculcaba a Dios, pero perteneciendo a esta religión. Posteriormente yo estudié la primaria, la secundaria, y en la secundaria yo conocí a una persona que me empezó a compartir algo más de Dios. Me acuerdo que me regaló un folletito en donde hablaba de Dios, de la crucifixión, y ya después, adelante, ya vi que era el plan de salvación, pero yo lo leí muy rápido y pues bueno, después me regaló un librito de Apocalipsis y me dijo que pues lo leyera. No me acuerdo muy bien si lo leí o no, y me dijo que debería de empezar a leer la Biblia. Pues yo lo pensé, empecé a mi vida, la preparatoria, la juventud, pero a pesar de que pues yo tenía una familia más o menos estable, me sentía sola. Yo recuerdo que empecé a meditar que cómo cuando yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué es esto de la religión? Ella me decía, pues porque así es. Le preguntaba de los santos o algunas cosas de la religión y me decía, porque así es. Y yo le empecé a pedir a Dios a mi manera que Él me mostrara la manera de conocerle mejor. Yo decía, bueno, a lo mejor tengo que estudiar teología o a lo mejor tengo que pues ver varias religiones para saber cuál me conviene. Y empecé a leer la Biblia por el Antiguo Testamento, el libro de Génesis. Lo empecé a leer, pero se me hizo difícil. Y pues yo dije, no, esto no es para mí. No me acuerdo cuánto leí yo de Génesis y lo dejé.
Posteriormente, ya después de entrar a la prepa, como decía, en mi juventud me gustaban las fiestas, las reuniones y bueno, trataba siempre de estar ocupada porque no me gustaba estar sola. Y pues desde chiquita yo quería estudiar medicina. Pero también en la prepa decía, bueno, a lo mejor para conocer al hombre puedo estudiar lógica y medicina, filosofía, pero bueno, realmente se fueron aclarando mis pensamientos. Y antes de entrar a medicina, yo cursé unos estudios propedéuticos, un curso propedéutico para entrar a medicina. Y ahí conocí a pues algunas amigas en donde hicimos una muy buena amistad, en donde pues compartíamos pues ciertas cosas, aún las reuniones, y pues las vi. Y yo no entré a esa universidad en donde era el curso propedéutico para entrar a medicina. Solamente dos de ellas entraron a esa escuela y yo me fui a la Universidad Nacional y ellas se fueron a esta escuela privada. Y pues entré yo a la carrera. Para mí estudiar medicina era querer ayudar a la gente, poder darles un poquito más no sé, de la salud. Y pues entré a la carrera, fue el primer año un poco difícil porque finalmente hay mucho que estudiar y pues en el primer año yo como que ya quería dejar la carrera, ¿verdad? Por una materia que tuve algunos problemas y entonces decía, pues yo creo que aquí ya me quedo, ¿no? Y a mi manera yo le empecé a pedir a Dios que pues Él mostrara si era bueno que yo siguiera o no. Total, un día hice una reunión en mi cumpleaños y pues quise nuevamente ver a esas personas que yo había conocido en el curso propedéutico y las invité. Y pues solamente fueron dos. Una de ellas me platicó que pues había cambiado su vida y que quería compartirle a otro amigo, no quería compartirme a mí, sino a otro amigo, lo que Dios había hecho en su vida. Y pues fuimos a desayunar. Resulta que a este desayuno no fue el otro amigo ni la otra chica, solamente me vi con esta persona, con esta amiga que pues ella quería platicar cómo Dios había transformado su vida, cómo Dios le había mostrado muchas cosas. Y pues ahí desayunando, yo le decía, bueno, ¿qué le ibas a decir a este amigo? Y me dijo, bueno, es que la verdad, pues mi vida ha cambiado, ya tuvo problemas, su papá se enfermó y me empezó a hablar del plan de salvación. No recuerdo finalmente todas las palabras, pero ella me dijo que yo estaba separada de Dios, que yo tenía que reconocer que había fallado, que había pecado y que Jesucristo había muerto por mí en la cruz. Entonces, finalmente yo le pedí que pues me hablara más. Y algo que me compartió y me dejó así en mi corazón fue un versículo que me dijo, bueno, es que en la Biblia dice, o sea, 6:6, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. A mí me impactó este versículo porque yo me acuerdo cuando, pues en la religión, a veces te dicen, no, pues es que tú tienes que prometerle a Dios hacer cosas para que Él te dé algo, ¿verdad? Y yo decía, bueno, a lo mejor prometía no comer un dulce o simplemente cuando llegué a fumar un poquito, le decía, no, pues ya no voy a fumar. Y, y bueno, creía uno, pues en su enseñanza, que este sacrificio le ayudaba y le agradaba a Dios. Cuando realmente Dios me dijo, o sea, a través de esta chica, me dijo que misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. A mí esto realmente impactó mi vida, ¿no? Después me dijo que realmente yo tenía que buscar a Dios, arrepentirme, pedirle perdón y pues creer que ya ha pagado la cruz por mí. Total, desayunamos y me dijo, bueno, es que tienes que entregarle tu vida a Dios. Yo me acuerdo que ese día pues fui a mi casa, pero en la noche sola empecé a meditar todo lo que ella me había compartido y vi cómo esa soledad la podía ver, la podía llenar Dios y que realmente Jesús era el que podía llenar mi vida. Me acuerdo mucho que le pedí a Dios que Él
pues me mostrara, ¿no? Pedí perdón, me arrepentí y le dije, Dios, pues yo no sé qué es lo que tú tengas para mí, pero yo quiero entregarte mi vida. Bueno, finalmente lo hice esa noche. Ella me había dicho que yo tenía que leer la Biblia. Le empecé a leer. Me dijo ella que tenía que leer pidiéndole a Dios que Él me mostrara qué era lo correcto. Y empecé a leer el Nuevo Testamento y fue maravilloso para mí entender que Dios era como una carta escrita hacia mí. Muchas cosas de las que de alguna manera yo tenía dudas, Dios me las estaba mostrando, me las estaba pues enseñando en su palabra. Y empecé a leer la palabra, empecé a querer saber más de Dios. Inclusive yo empecé a asistir a estudios de la Biblia que mi amiga me había invitado. Y todo empezó a tener como un sentido diferente. Yo me acuerdo que le empecé a compartir a mi mamá de que yo estaba aprendiendo más de Dios. Y solamente me decía mi mamá, pues ojalá y no sea estos protestantes, ¿no? Le decía, no, mamá, no protestantes, porque pues ellos hablan de Dios, porque yo a veces tenía la idea de que los protestantes eran los que hacían misas negras o cosas así. Entonces decía, no, mamá, estas personas están hablando de Dios. Y bueno, mi mamá me decía que pues tuviera mucho cuidado. Empecé a ir a los estudios de la Biblia, a leer y pues conforme pasaba el tiempo yo estaba en la carrera y pues ya veía de diferente manera las cosas, inclusive cuando yo les compartía a las personas, pues como que se empezaban a alejar. Antes yo era como muy pues a la gente le gustaba llevarse bien conmigo porque pues era relajenta, quizás un poco, y compartía muchas cosas con las personas de que a ellos les gustaban. Y como que me empezaban a rechazar un poquito porque ya no compartía pues lo que ellos querían, ¿no? Sin embargo, no me importó y entendí que pues realmente mi vida era con Dios. Me empezó a dejar, inclusive yo ya podía empezar a hablar unas palabras de groserías. Ya cuando Dios me empezó a transformar, dejé de eso y quizás empecé a fumar un poco, también lo dejé porque Dios empezaba a llenar mi vida y entendía que pues había cosas que Él no le gustaban y no le agradaban. Eh, en la casa de ustedes, aquí en donde vivo, se pudo empezar a compartir películas de la Biblia, de la vida de Pablo, donde corren las aguas, y mi mamá empezaba a bajar, a escuchar, a verlas, ¿no? Ella no le gustaba mucho la idea, tenía la expectativa porque ella tenía una religión, pero le gustaba aún que la palabra de Dios la tuvieran los jóvenes. Y me acuerdo que venía a varias películas que aquí presentaban en la casa. Después, ya a la mitad casi de la carrera, un año antes para entrar al internado, pues mi mamá pues empezó a estar mal, un poquito más por su salud y me acuerdo que ya casi no tenía mucha actividad, pero le regalamos un Nuevo Testamento y me encantó que lo leyó todo, lo terminó de leer todo, me compartía de Dios y bueno, finalmente el Señor permitió que se fuera con él. Y pues después seguí con la carrera, terminé la carrera de medicina y yo decía, bueno, todos los médicos quieren estudiar una especialidad. Alguien me decía, bueno, pues ¿por qué no estudias terapista o alguna otra especialidad? Yo decía, no, esto requiere mucha paciencia. Finalmente terminé la carrera, hice el estudio para entrar a la especialidad y yo quería estudiar pediatría. Yo no entré esta vez. Y pues decía, Dios, ¿por qué no entré esta vez? Y bueno, me puse a orar, dije, Dios tiene un propósito. Unos amigos creyentes me dijeron, bueno, no es el tiempo de Dios, tú tienes que esperar el tiempo de Dios. Y bueno, decía Dios, pues yo quiero servirte, yo tengo que tener una buena actitud a lo que tú me pongas. Y pues hice un curso para especializarme en medicina general y después hice otra vez el examen. Y en este curso a mí me impresionó porque Dios usó una plática de una persona que hablaba de un lesionado medular que se había recuperado.
Entonces yo decía, Dios, pues la verdad es que esto yo quiero ver de alguna manera cómo la gente puede tener una ayuda, la gente que los demás, los médicos ya no pueden ayudar según los límites de la ciencia. Y bueno, hice el examen, entré a rehabilitación y pues era otro mundo, ¿verdad? No, casi nada de lo que yo había visto en la carrera. Y, y me impresionó cómo Dios me empezó a mostrar la necesidad mayor del ser humano, la discapacidad. Después de casi ya terminar la especialidad, yo empiezo a enfermar y me dicen que tengo una enfermedad degenerativa. Para mí fue una situación difícil, porque decía, bueno, Dios, yo quiero ayudarte y ¿qué está pasando? Pero impresionante cómo Dios me fue mostrando. Y un amigo me decía, es que por eso estás aquí, por eso Dios ha permitido esto en tu vida, porque tú vas a ayudar a esa persona, a esas personas que tienen esta discapacidad. Y bueno, gracias a Dios porque a lo largo de mi carrera, a lo largo de todo lo que he estudiado, pues Dios me ha mostrado que la necesidad de estas personas que enferman, unas tienen una discapacidad, otras llegan a morir, como todas las personas, necesitan a Jesús, necesitan a Cristo y que pues finalmente yo los puedo ayudar con algunas medidas, con algunos medios, con ejercicios, pero que ellos tienen que escuchar del Evangelio. Y pues gracias a Dios terminé la especialidad. Dios me permitió trabajar en un hospital en donde hice la especialidad. Y bueno, conforme iba aumentando mi debilidad, Dios abría puertas para que me fueran cambiando a diferentes servicios. Pero siempre, lo más precioso es que siempre Dios mostraba que yo tengo control de tu vida. O sea, no temas porque yo estoy contigo, ¿no? Yo soy tu Dios, sé valiente. Y bueno, la verdad es que sí ha habido en la carrera periodos donde digo, bueno, Dios, ¿qué pasa? Pero sin embargo, Dios me ha puesto siempre ayudas para poder seguir viendo a los pacientes, para poderles compartir el Evangelio. He tenido maravillosas bendiciones de que la gente pueda escuchar de Jesús. Y pues también igual, cuando mi papá enfermó de cáncer, pues yo tuve la posibilidad, triste, pero que pues en el hospital lo empezaron a diagnosticar. Sin embargo, también algo precioso que sucedió es que mi papá tenía cataratas como 2 años antes de que falleciera, lo operaron un año antes, y él decía que si él recobraba la vista, iba a leer la Biblia. Mi papá terminó de leer el Nuevo Testamento y también fue precioso cómo me podía compartir, y podía compartir yo con él pasajes, ¿verdad?, de la Biblia, porque mi papá era militar y tenía una instrucción muy rígida. Y pues realmente, gracias a Dios, Dios fue quebrantando su corazón y finalmente, tiempo antes de que él muriera, pudo leer el Evangelio, antes de que él muriera tuvo la claridad de la salvación. Y bueno, puedo tener la tranquilidad de que él está pues ahora con él. Ahora pues en este tiempo el cargo que tengo yo es porque el resto de mis hermanas que no conocen a Jesús lo conozcan. Dios me dio la oportunidad de que 2 de mis hermanas escucharan. Solamente Él sabe qué hay en sus corazones, ¿verdad? Una pues comparte con nosotros la palabra y pues sigue a Dios. La otra pues dice que si lo sigues, tú pues lee bien, solamente Dios sabe, y mi sobrina. El resto de mis hermanos pues solamente Dios está trabajando en sus corazones, ya han fallecido 2, se les habló de la palabra, uno tengo claridad, el otro no lo sé, solo Dios lo sabe. Y en el trayecto de mi vida he visto que, por ejemplo, he sufrido pues pruebas en relación a que se les pueda compartir más el Evangelio. Uno de ellos fue el temblor del 85, en donde junto con una amiga yo pude compartirle a algunas personas que pues estuvieron
atrapadas en el terremoto, ahora con el COVID, pues Dios ha quebrantado a la gente y son situaciones que, aunque son duras, son difíciles de vivir, es cuando Dios dice, es el tiempo de la salvación y pues tienes que hablar y orar para que Dios te abra las puertas. Sigo trabajando en el hospital, pertenezco a una asociación de pacientes con distrofia muscular y en donde he entendido que no es tanto ayudarlos, sí es importante, como dice Santiago, que pues la fe las obras vienen como consecuencia de la fe, ¿verdad? Y que pues el pretexto a veces es poderles compartir medicamentos o a una ayuda, una órtesis, una silla de ruedas, pero que esa es la puerta para que ellos vean que Jesús tiene cuidado de ellos y que puedan escuchar el Evangelio. Eh, Ahora con la pandemia ha sido difícil, sin embargo, pues ahorita que estamos viendo a los pacientes y que muchos han sobrevivido del COVID, es una gran oportunidad de compartirles que pues Dios tiene un plan para su vida, que Jesucristo quiere alcanzarlos y que pues no se aprovechen la oportunidad de poder ir al cielo, pero primero tienen que arrepentirse, ¿no? Yo le doy muchas gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Anhelo su venida, pero anhelo también que mi familia pueda ser salva y que todos nos podamos ir con Él. Y pues como dice la palabra, poder tener una vida en un mundo nuevo, lleno de amor, de gracia y en donde Jesucristo pueda ser el Rey. Y pues esto es lo que les quería compartir. Gracias, Rosita. Qué amable. Miren, cosas importantes de las que dijo Rosita, que a veces nosotros no entendemos tanto, es precisamente que las pruebas que Dios permite en nuestra vida generalmente nos hacen sensibles al dolor humano. Mi experiencia ha sido de esa manera en las pruebas que yo he experimentado y te permiten comprender más lo que las personas viven. Entonces, sin duda alguna, Dios en su infinita sabiduría no se equivoca en todo lo que hace o permite en una vida. Y nosotros, aunque no lo entendamos, tenemos que tener claro que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que lo más importante es compartir el Evangelio a través de esta. Recuerden que Pablo decía que él le había pedido a Dios que le quitara un mal. Gálatas menciona que posiblemente era un mal en sus ojos, pero Dios le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿por qué Dios permite este tipo de cosas? Precisamente porque generalmente cuando estamos en debilidad, se nos quita el orgullo, la autosuficiencia, la arrogancia y muchas cosas que nos impiden cumplir el plan de Dios de manera que lo glorifique a Él. Entonces, pues, gracias a Dios por el testimonio de Rosita. Nosotros hemos visto a lo largo de su vida, que nos ha compartido en esta iglesia, como pues es una persona que sirve al Señor de todo corazón. Entonces, pues que Dios la siga ayudando hasta que cumpla su plan en plenitud en su vida. Es lo que te deseamos, Rosita. Bien, pues ahora volviendo nosotros a esta parte que estábamos empezando a ver de Marcos, decíamos que en el versículo 18 de este pasaje de Marcos 8, del 11 al 21, es precisamente la base central de la enseñanza en la cual nos vamos a anclar hoy. Y es, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís y no recordáis. Entonces, en este tema de esta sección, es precisamente de donde se da la situación de la ceguera espiritual. Y de hecho, en esta frase, en cierta manera, arroja una sombra, podríamos decirlo de esa manera, sobre la sección entera, porque todos los seres humanos, de una u otra manera, estamos en este asunto, vivimos en esta ceguera espiritual, y hay dos ilustraciones que nos lo enfatizan. La primera de ellas es un encuentro con Jesús y los líderes de Israel y la élite religiosa. O sea, nosotros vemos que los que primero debieron haber reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador eran los líderes de Israel,
los que enseñaban la palabra de Dios, porque la palabra en todo el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, digo los 5 libros de Moisés, en los Salmos, en los profetas, todo perfila hacia Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Todo perfilaba y era clarísimo. Hay muchas cosas que nosotros no comprendemos de lo que vivió el pueblo de Israel, pero ellos comprendían todo con claridad porque toda su vida, a través de las enseñanzas, estatutos y de todo lo que ellos vivían en su religión, estaba perfilado hacia que pudieran identificar al Mesías. Entonces, era clarísimo como el agua que Jesús era esa piedra reprobada, esa piedra angular sobre la cual se iba a hacer el cimiento de la construcción, pues de lo que es la enseñanza de Dios al mundo. ¿Por qué ellos se endurecieron tanto? ¿Sí? Entonces, en esta sección vemos que quienes debieron haberlo reconocido, no lo reconocieron. Y la segunda es que el encuentro con Jesús y los discípulos, en esta también, aquí Dios ve o muestra a un grupo de personas que no tenían una instrucción religiosa, como los sacerdotes, como los levitas, los saduceos, los fariseos, pero que también vivían en ceguera, pero ellos tuvieron la oportunidad de ver un poco más, ¿sí? Entonces, estos dos tipos de grupos representan los dos tipos de ceguera. Uno de ellos representa la ceguera permanente y otros la ceguera temporal. Y sobre esto vamos prácticamente a ampliar nuestra enseñanza, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que desde el principio el texto mismo es un mal universal para la humanidad. Comenzó desde Adán y Eva. O sea, Adán nació con todos los atributos correctos, nació con un cuerpo inmortal, le puso nombre a todos los animales. Al paso del tiempo, Dios le dio ayuda idónea, de su costilla formó a la mujer, a Eva, y así ellos dos empezaron a caminar pues con Dios. Dios diariamente se presentaba en el huerto del Edén, donde ellos vivían y platicaba con ellos, pero a final de cuentas, cuando ellos en un sentido fueron probados, ellos fracasaron. Ahorita vamos a ver esto un poco con mayor amplitud, pero aquí lo importante es saber que desde entonces todo ser humano nacido en este mundo y desde la caída de Adán ha estado ciego espiritualmente, muertos a una relación, ¿sí? Y esta no es una ceguera superficial, es una ceguera profunda, es una ceguera total, es una ceguera completa. Esencialmente es vivir en la oscuridad, sin luz en absoluto. Si Dios no fuera quien se presentara y llamara, ningún ser humano por sí mismo tendría la capacidad de ir a la luz. Entonces nosotros podríamos decir que este diagnóstico bíblico de la condición humana es la ceguera en la cual toda la gente vive y piensa, ¿sí? Porque todos somos expuestos a personas falsas que dicen que son espirituales, que tienen una iniciación espiritual. Hay muchas filosofías que hablan de esto. Yo, antes de empezar a leer la Biblia, estudié varias de estas filosofías. Y lo curioso es que todos decían que tenían la solución, todos decían que a través de esta filosofía estaba la manera de despertar espiritualmente, pero en realidad todo era mentira. ¿Por qué? No puede un ciego guiar a otro ciego. Si una persona sigue a otro ciego, pues ambos tropiezan y caerán al hoyo. Entonces, en la actualidad vemos, y a través de todos los tiempos inclusive, que hay espiritualistas profesionales que dicen que pueden conectar a la gente a una dimensión espiritual. Recuerden esas sesiones espiritistas y todo eso. También hay grandes líderes espirituales de diversas religiones que
que ellos dicen que ellos tienen la luz, ¿sí? Hay gurús que son trascendentales, que surgen de la parte de las filosofías orientales de este mundo, pero de una u otra forma, aunque todos tengan diferentes formas de expresarlo, ellos tienen diferentes vestimentas, pero no pueden, no tienen esa luz, porque esa luz solo proviene de Dios. Entonces ellos pretenden vivir en una esfera espiritual, creen inclusive que algunos ya han dominado esta realidad espiritual, pero no saben nada. Por eso cuando Jesús los enfrenta, por ejemplo, a los religiosos judíos, les dice: fariseos hipócritas, ciegos, guías de ciegos. Entonces nosotros podríamos decir que toda religión en este planeta dice tener la clave del mundo espiritual. Eso es lo que venden. Pero ¿saben una cosa? Todas mienten. Ninguna religión en este mundo, fuera del verdadero cristianismo, puede darle la vista o la visión espiritual a alguien. Toda persona de toda religión fuera de la verdadera está y vive en la oscuridad, una oscuridad muy profunda, y es una ceguera muy profunda que las personas no alcanzan a entender, ¿sí? Van como ciegos palpando sin siquiera saber en dónde están ni a dónde van, ¿sí? Hay maestros que dicen ser trascendentales, que son almas elevadas, que han superado todo, pero saben que conocen todas las verdades, pero igual están en el marco de una vida alterada, pues por causa del pecado. Y las Escrituras precisamente nos dan testimonio de esto. En Juan 1, del 4 al 5 dice, hablando de Jesús, en él estaba la luz, y la luz era la luz en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, en Jesús, en el tiempo que Dios determinó, en la época que Dios dispuso, Dios se hizo hombre. Recuerden lo que dice Filipenses capítulo 2, que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa luz que alumbra a todo hombre era Jesús en el tiempo que Dios destinó. Entonces aquí vemos que en el Evangelio de Juan, Jesús es presentado como la luz que ilumina en este mundo. Él mismo dijo que él era la luz. En Juan 8:12 dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros vemos que la única luz que puede alumbrarnos correctamente y sacarnos de la oscuridad de las tinieblas es Jesucristo, de donde se deriva el verdadero cristianismo. El que se identifica con Cristo es llamado cristiano, así sucedió desde la iglesia del primer siglo, ¿sí? Y esa es la única manera en la que nosotros podemos salir de la oscuridad, siguiendo a Cristo, ¿sí? No hay otra manera de salir de la oscuridad. Inclusive, pues muchos que ya tenemos años estudiando la palabra de Dios, a veces puede asaltarle a alguna persona, puede asaltarte que hay algún otro camino. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces Dios nos revela a través de su palabra, su voluntad, y todavía nosotros buscamos alternativas diferentes. ¿Qué quiere decir? Que todavía no hemos puesto nuestra confianza o no nos hemos dejado iluminar en plenitud por esta luz que nos puede sacar de la oscuridad. Entonces, nosotros podemos enfatizar, no hay verdaderos maestros espirituales, solo los que siguen a Cristo pueden ver esta luz y pueden salir de la oscuridad. Recuerden, Él es la luz brilla en la oscuridad. Esto te lo dice Juan 1:5. Y la luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, la luz disipa la oscuridad. No hay ninguna tiniebla. Por eso siempre en cada estudio de la palabra, en cada enseñanza que se da, viene la exhortación de que vivamos en la palabra, que la conozcamos, que seamos obedientes. Por ejemplo, ahorita Rosita mencionó dos cosas importantes. Primero, leyó el libro de Génesis y como que no entendió mucho, pero después que fue iluminada empezó a leer el Nuevo Testamento y pudo leer con luz. Lo mismo pasó con sus papás, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la ceguera espiritual no tiene la capacidad de comprender la luz, pero la verdadera luz viene y te ilumina, que es precisamente cuando Dios nos da el llamado. Y cuando nosotros respondemos a ese llamado, entonces la oscuridad se disipa. Pero la oscuridad por sí misma, que representa todo sistema de pensamiento y todo tipo de filosofía que hay en este mundo, aún las más esotéricas, las orientales, no la comprenden, no la pueden discernir porque esto solo viene de Dios, ¿sí? Juan el Bautista, por ejemplo, él vino, ¿no? Dice, vino un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él, ¿sí? Este profeta vino a alertar al mundo existente que la luz venía. Recuerden que todo el mundo se bautizaba en el Jordán, arrepintiéndose de sus pecados, y era una preparación para que cuando la luz viniera, estuvieran preparados espiritualmente para obtener el verdadero arrepentimiento, que como nosotros ya estudiamos, solo Dios lo puede otorgar por medio de la convicción que el Espíritu Santo produce en una persona, fundamentado en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Juan el Bautista viene, da testimonio de que la luz venía, y cuando la luz viene, todo lo que Juan dijo que había de suceder en él, sucede. Y aún los mismos fariseos que lo niegan, reconocieron, él no se postuló como profeta, pero todo lo que él dijo acerca de él se ha cumplido, ¿sí? Y de ahí volvemos al pasaje de Marcos 8, ¿no? O sea, donde se nos está diciendo claramente, Jesús le dice a sus discípulos, oigan, estamos en la barca y no tenemos pan. Y ustedes se preocupan por eso. Cuando yo no estoy hablando de la levadura de los fariseos, hablo de su hipocresía. ¿Qué no entendéis? Los 5,000 y las 12 cestas y los 4,000 y las 7 cestas que quedaron. ¿Qué aún no entendéis? ¿Sí? Entonces, volviendo a Juan, él dijo, yo no soy la luz, pero yo doy testimonio que la luz viene. Y aún dijo, yo no soy digno de ser encorvado, de atar las correas de sus zapatos. Pero la luz verdadera vino a este mundo. Cristo venía y vino a mostrar la verdad. La verdad que puede sacar de cualquier duda y disipar toda tiniebla del hombre cuando la cree y responde a ella. Él estuvo en este mundo y curiosamente el mundo fue hecho por él, y el mundo por quien fue hecho no le conoció. Como dice la misma escritura, a los suyos vino, en el capítulo 1 de Juan, y los suyos no le recibieron. Los judíos, aquellos que eran los suyos, no lo recibieron. Estaban en la oscuridad. Esta era la única forma de salir de la oscuridad, pero la oscuridad regía sus vidas y estaban en esa condición humana espiritual, ¿sí? Aún la luz brillando en el punto más elevado, cuando se presenta y está frente a ti, mostrándote la verdad, es cuando tú puedes responder a esa luz y dejar que te ilumine. Cuando una persona puede oír la voz de Dios, la voz de esta luz, entonces es como si el universo se desplegara delante de él y empieza a vivirse una vida de milagro tras milagro, día tras día. Cualquier verdadero creyente, incluyéndome, incluyendo a Rosita que ha oído su testimonio, puede testificar que la vida cristiana es sobrenatural. Es una vida llena de milagros donde Dios se manifiesta. Él domina las circunstancias
frena todo lo que Él no quiere que pase, permite que pase lo que tiene que pasar, y como hijos de Dios, todo lo que contribuye a que Cristo sea formado en nosotros. Y en la medida que nos exponemos a esta luz y vivimos en ella, entonces vamos comprendiendo con mayor amplitud lo que significa la verdad, la verdadera verdad, ¿sí? Entonces, tristemente, para esta condición descrita para Israel, viene la luz y no creen. ¿Saben por qué no creyeron? Porque ellos creían en sí mismos. La supuesta gente más iluminada de Israel sobre el planeta no podía creer en la revelación que Dios le había dado, cuando toda su vida, costumbres y todo estaba relacionado con Dios y sus promesas. No lo pudieron creer porque creían en sí mismos. Y para ti que estás escuchando esto, es una advertencia muy importante. Muchos creen que ya tienen una relación con Cristo y en su vida no hay un fruto. Muchos creen que ya tienen una relación con Cristo y en su vida no hay amor. No hay los frutos del arrepentimiento. Pablo, preocupado por esto, le dice a los filipenses: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La persona que vive en la oscuridad ni siquiera entiende que está reprobada, porque vive en la oscuridad. Por eso es tan importante, cuando Dios nos hace entender algo, responder a la luz. ¿Y cómo se responde a la luz? A través de la obediencia, a través de la sumisión a Dios. Los fariseos tuvieron las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco, como decía hace rato, los 5 libros de Moisés. Tuvieron la ley y los profetas, tuvieron las ordenanzas, que eran la forma como ellos debían vivir cotidianamente, y todo se relacionaba con Cristo. Además de esto, tuvieron los pactos, los 3 pactos: el adánico, el de las obras, que es la ley, y el de la gracia. Esto los vamos a estudiar más adelante con detenimiento. Pero tuvieron los 3 pactos. Podríamos decir que tuvieron toda la revelación suficiente para que cuando Dios se manifestara, ellos lo pudieran reconocer, tal y como había sido revelado. Recuerden, el fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es Cristo. El propósito de tu vida es que conozcas a Cristo, que seas iluminado por esa luz. Pero no creyeron debido a su ceguera espiritual, porque no quisieron salir de ella, reitero, porque confiaban en sí mismos. Por eso en Hebreos 1:1 Dios les dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios les habló muchas veces y de muchas formas. ¿Por qué no pudieron creer? ¿Saben ustedes por qué? Porque crearon una religión apóstata que emanó de esta revelación verdadera. Y pervirtieron a tal grado, que vivían en una forma apóstata del judaísmo en el tiempo cuando Jesús vino. Y aquí es donde tú tienes que hacerte una pregunta. ¿De qué forma vivo yo de acuerdo a la luz que Dios me ha revelado en mi vida? ¿Me digo cristiano y obedezco? ¿Me digo cristiano y he conformado mi vida a todo lo que Dios me revela? ¿O sigo viviendo en mis propios términos y le doy a Dios asistencia a un estudio, o le concedo que leo la Biblia un ratito en la mañana, pero hago lo que yo quiero, y cuando Dios estorba mis planes, pues lo desecho? Es lo que hicieron los fariseos. ¿Por qué creen que a final de cuentas estuvieron atentando contra su vida? Porque la luz los desenmascaraba, ¿sí? La luz los estaba viendo en su propio rostro y no lo pudieron entender. Les estaba abriendo los ojos.
Pero ¿por qué no lo pudieron entender? Reitero, porque vivían en una profunda ceguera espiritual. Recordemos que Juan, el capítulo 1, está hablando de los judíos. Cuando dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, está hablando del pueblo de Israel. Imagínate qué tristeza que hoy en el cristianismo, cuando Dios nos ha dado toda la revelación y esta última generación, sobre todo, que vivimos en este tiempo, hemos tenido más luz que en ninguna época. Porque todos los medios cibernéticos, todas las enseñanzas que ahora se comparten de grandes predicadores en todo el mundo, nos pueden ayudar a entender muchas cosas. Claro, también el diablo ha mezclado esto con falsos predicadores. Pero si tú has obedecido y tú cumples o vives de la manera que Dios te pide, tú siempre vas a poder discernir espiritualmente cuál es la verdad y cuál es la mentira. Jesús en la primera carta de Juan les dice, no os digo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Cuando tú has sido iluminado por esta luz que es la verdad, puedes discernir correctamente el error. Pero si tú vives en la mentira, ¿cómo puedes discernir el error si tu vida es una mentira? Eso solo evidencia que estás viviendo en profunda ceguera espiritual. Pero también en Romanos 1, capítulo 1, a partir del versículo 18, Dios esparce esta enseñanza a todos los seres humanos, o sea, al mundo gentil. La Biblia divide a los seres humanos en dos categorías, los judíos o los gentiles. Pero ahora nosotros estamos en una nueva categoría fuera de estas dos, somos hijos de Dios, los que nos hemos arrepentido, lo que hemos creído. Pero también para los gentiles, en Romanos capítulo 1, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que han detenido con injusticia la verdad. Tristemente vemos Israel fracasó, hemos visto su ejemplo, hemos visto el juicio, más adelante vamos a profundizar en esto también, y nosotros estamos aprendiendo de lo que ellos vivieron. Ellos tuvieron la máxima luz y la rechazaron. Y Dios, cuando la rechazaron, no perdonó. Y el resultado es que esta ceguera, esta oscuridad tan profunda, que inclusive cuando los seres humanos son expuestos a esta verdad y la retienen, esto está hablando de la conducta de la mayoría de todos los hombres. Recuerden cómo en el capítulo 7 de Mateo dice, entrad por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Incluyen todas las religiones, todas las filosofías de este mundo, tu forma de pensar egoísta. Pero dice después, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. Los que entran por ella son los pocos que se niegan a sí mismos, a su forma de pensar, a su forma de vivir, a cómo han estructurado su vida con sus falsos conceptos de felicidad relacionados con el pecado, renuncian a ello para vivir como Cristo vivió, en obediencia y sumisión total a Dios Padre. Y entonces, continúa diciendo Romanos, porque lo que les es conocido de Dios está en su interior. Dios se los manifestó. ¿Y cómo se los manifestó Dios? De dos maneras. Una, la razón humana, que nos lleva a la causa y al efecto. O sea, Dios dice, un agricultor experto siembra cada semilla en el lugar donde la debe de sembrar, porque Dios le ha dado sabiduría para saber dónde colocar cada semilla. Y así que no se estropee toda la siembra y pueda cosechar trigo, cebada y todo esto. ¿Sí?
Dios le ha dado al hombre la razón. Pero Romanos 1 dice, ya que en la sabiduría humana el mundo no le conoció, entonces Dios los entregó a la locura de la predicación, ¿verdad? Entonces, la razón humana es la causa primordial, es la causa definitiva, y esta trae dos efectos también, a su vez, ¿no? Ahí es donde nosotros debemos de poner atención a esta causa primera, ¿sí? Que tiene que ser Dios quien te la muestre. Por eso es que la salvación proviene de Dios. Dice la Escritura, la salvación le pertenece a Dios. Y la salvación va contra la razón humana, porque en la razón humana el mundo no le conoció. Sin embargo, la razón humana está en el interior, en la conciencia. En Romanos 2:15 dice, la ley de Dios es escrita en sus corazones. O sea, esa es la ley moral, es una ley ética que Dios le puso al hombre. Por más que el ser humano se quiera justificar, tiene una conciencia y esa conciencia está conformada por la ley moral de Dios, que prácticamente son los 10 mandamientos. La ley de las obras. Si lo cumples, vivirás, y si no lo cumples, morirás. ¿Sí? Y si Dios no te hace concientizar esto, reitero, por eso la salvación es de Dios, entonces nunca vas a salir de la oscuridad. Pero todos tenemos una conciencia, y Dios, el día del juicio, como dice Romanos 2:15 y 16, cada uno tendrá oportunidad de defenderse, y sus pensamientos los acusarán o los defenderán cuando Dios juzgue por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio, ¿verdad? Entonces, aquí el testimonio de Dios es que a través de la razón humana, Dios se ha desplegado a sí mismo en cada ser humano, porque tiene una conciencia. Su conciencia es la luz. Entonces, es lo que Dios ha manifestado. Pero entonces pregúntate, cuando tú pecas, si Dios tiene ya el control de tu vida, esto es, si eres salvo y ya el Espíritu entró en ti, que aviva el Espíritu Santo, que aviva tu conciencia, no te deja mantenerte en la mentira y te lleva forzosamente a arrepentirte y confesar tu pecado. Cuando tú justificas tu pecado y inventas razonamientos o ideas necias que te hacen pensar equivocadamente que lo hiciste porque tenías que hacerlo y así era, como por ejemplo, Dios, es que robé porque tú no me das lo que yo merezco, por ejemplo, ¿no? Razonamientos de ese tipo que ahorita puedes decir, oye, qué absurdo. No, mucha gente justifica sus pecados y le echa la culpa de Dios, a Dios. Si no, la Escritura no diría, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Esta es la historia del ser humano que rechaza a Dios, pero el testimonio está en su conciencia, ¿sí? Además, otro testimonio de Dios, la creación del mundo, ¿sí? Esta creación del mundo despliega los atributos invisibles de Dios, como cuáles, su eterno poder y deidad, como dice Romanos 1:20, ¿sí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando nosotros vemos la creación, no solo es un efecto de una primera causa, acuérdense, la causa y la razón, sino estamos viendo el efecto mismo y debemos analizarlo. Y cuando lo analizamos, aprendemos mucho. Por eso es que muchas personas dicen, bueno, y si una persona nunca oyó la Biblia, tiene su conciencia, tiene la creación, que da testimonio de Dios, no hay pretexto para ningún ser humano, pero menos pretexto hay para aquel que la luz lo ha iluminado y la rechaza, que está tomando la conducta necia de los fariseos y de los escribas y de todos los religiosos de Israel, que supuestamente tenían, y Jesús se los dice, en sus manos tienen la fórmula de la felicidad, la fórmula de la vida eterna, ¿sí? Entonces, a través de todo lo que Dios revela, estamos aprendiendo la magnitud infinita de su mente, su poder infinito que Él posee, la atención al detalle que Él nos ha prestado a través de los
detalles de la estructura misma del universo. Hoy que ha avanzado la ciencia, cada día se deberían de maravillar más y más las personas de la creación, y los científicos honestos no dejan de reconocerlo, que a través de la creación se ve a Dios, ¿sí? Y ahí es donde nosotros empezamos a aprender el poder de Dios como de sus atributos. ¿Por qué creen que llevamos tantos años estudiando los atributos de Dios? Porque a través de esos atributos lo estamos conociendo a Él. Eso es más importante. ¿Para qué nos vamos al detalle si no conocemos al que dio todas las cosas? Y al conocer los atributos de Dios, mientras más tengamos conciencia de ellos, más vamos a conocer el amor y el carácter de Dios. Entonces, la vida humana en relación con Dios, Él nos ha comunicado a todos los seres humanos sus atributos, y esto nos debe de poner delante de Él, de rodillas delante de Él. Entonces nosotros debemos saber en términos de su poder que Él, cómo es su personalidad, o sea, cómo es la personalidad de Dios, ¿sí? Porque Dios a través de Jesús se reveló ya plenamente a la humanidad. Si no, Jesús no le hubiera dicho a Felipe: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has visto, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y aunque el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, pero son, junto con el Espíritu Santo, un solo ser, porque comparten la misma esencia, como Jesús, como humano, siempre obedeció y se sometió a Dios, era claro ver a través de la vida de Jesús a Dios. Por eso es que la parte central y medular de toda la Escritura son los 4 evangelios, que requieren de un estudio de por vida, ¿sí? Alguna persona lee: no, pues ya conozco la historia de la mujer pecadora, la que le rompe y del ciego y al que le devolvió la vista. No, 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 no. Ahí está la revelación más extensa de Jesús, ¿sí? Sin embargo, Dios declara en Romanos, volvemos al Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que sucedió aquí es que la luz que tenían se apagó por resistirse a ella, por rechazarla, por alejarse de la luz. Y vino el efecto, el triste efecto. Y Efesios 4 nos da uno de los resultados de este efecto. Efesios 4:17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aquí vemos nosotros cómo las ideas humanas, que solo son un espejismo, bloquean la luz. Este mismo pasaje, la versión NTV, dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Tienes tú la certeza de las cosas? ¿Realmente le has creído a Dios? Mientras más obedezcas, mientras más te sometas a Dios, más luz tendrás. Mientras más te resistas a esta luz, más confundido estarás. ¿Sí? Entonces, volvamos solo a recordar que en Romanos Dios le está hablando ya al grupo de los gentiles, a todos los grupos étnicos, ¿no?, que hay, que viven en la vaciedad de su mente. Es otra manera. Su mente está vacía de la luz. La oscuridad la llena totalmente. Es como si vivieran con una cabeza vacía. No pueden llegar a una conclusión correcta que los lleve a la luz. No le pueden dar la razón a Dios, haciendo
haciéndole caso a la ley moral que está escrita en sus corazones, como decíamos hace un momento en Romanos 2:15. ¿Sí? Han rechazado al dador de la ley. Han rechazado el estándar de justicia de Dios. Entonces, llegan precisamente a la vaciedad de su mente. En el siguiente pasaje de Efesios dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la luz de Dios. Miren lo que dice la NTV. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Cuando una persona, creyente o incrédula, se resiste a la voluntad de Dios, endurece su corazón. El incrédulo, ya sabemos, está en total oscuridad y no puede salir de ella. Pero el que ha recibido la luz y ha respondido a ella, el que se ha arrepentido y creído ser el creyente, cuando hace a un lado la voluntad de Dios revelada en su propia vida a través de la luz de las Escrituras, su corazón se endurece y su mente se entenebrece. Por eso es que tenemos que estar como creyentes constantemente repasando nuestra vida, constantemente buscando, no a través de nuestra justificación o de nuestro propio criterio o de nuestra racionalización. Bueno, hay otros peores que yo, por ejemplo, no, sino a través de las Escrituras. Examinar nuestra vida, como dice 1 Corintios 11:31. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Y cuál es la única manera veraz o fidedigna de examinarte correctamente a ti mismo? A través de la luz revelada en la palabra. Pero los que rechazan eso se entenebrecen en su entendimiento, están excluidos de Dios debido a la ignorancia que en ellos hay. O sea, el que conoce y no hace es un ignorante. No pienses que porque has leído la Biblia ya eres un sabio. La verdadera sabiduría viene cuando tú obedeces lo que Dios te revela a través de su palabra, no cuando lo conoce. Recuerden que que la Escritura dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Es Santiago, creo, el que lo dice. ¿Sí? No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen, los que obedecen, los que se someten a Dios, esos son los que serán justificados. ¿Por qué? Porque su mente estará actuando como la de Cristo y la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Pero los que endurecen su corazón son mentes ignorantes. Reitero, tienen el entendimiento entenebrecido. Así que todos los seres humanos son definidos de esta manera cuando rechazan la luz. El Salmo 82:5 nos dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. O sea, no saben, no entienden. Jeremías 5:21 dijo, oíd ahora esto, pueblo mío, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿Te acuerdas? El pasaje de Marcos que leímos. ¿Por qué no oís? ¿Por qué no escucháis? ¿Sí? Todavía los Proverbios 4:19 dicen, el camino de los impíos es como oscuridad. No saben en qué tropiezan. Así son las tinieblas. Así pasa cuando nosotros rechazamos la luz que Dios nos da. Y Dios nos consta a través de leer en el Antiguo Testamento la historia de Israel y todavía estudiar la historia en estos
subsecuentes, más de 2000 años de la era de Cristo, cómo han sufrido por su dureza espiritual, por haber rechazado la luz para la cual estaban preparados a recibir cuando ésta se manifestara, ¿sí? Pero esta es la realidad, que la ceguera y la confusión caracterizan a la naturaleza humana. Por eso es que tienes que ser renacido. ¿Por qué? No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Conocer y no hacer de nada te sirve. Jesús les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, y apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7. Qué declaración tan tremenda de Jesús, ¿no? Aquellos que se dicen tener la luz, se dicen ser cristianos como los fariseos y los saduceos y todos los hipócritas religiosos, pero no cumplen nada, ¿sí? Ahora tenemos que entender que la luz se manifiesta, pero la capacidad de seguir esta luz nos lleva al fracaso, porque no podemos por nosotros mismos. La luz está ahí, pero no la percibimos. Esto es debido a que esta ceguera no es una ceguera superficial, es una ceguera profunda. El que rechaza la luz está sumido en la más densa oscuridad, ¿sí? Vamos a ver un poco más a partir del capítulo 3 de Juan. Aquí, nuestro Señor Jesucristo está hablando de la luz. Recuerden este pasaje, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Había un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, fariseo, ¿no? Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar en este hombre, ¿sí? Y más adelante, en el versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y te da la causa. ¿Recuerden? Causa, efecto. La causa, porque sus obras eran malas. Porque no se quisieron arrepentir. Porque pensaron que su propio pensamiento era más alto que el pensamiento de Dios. Imagínense un vaso de barro formado por un alfarero que rechace la situación creativa del alfarero que lo creó, que le diga, yo sé más que tú, alfarero. Así está el ser humano ante Dios. Entonces, Dios le dio la razón humana, como dicen Romanos, pero el hombre en su sabiduría no le conoció. Ahora tenemos luz. Ya no es la luz de la razón, ni siquiera la luz de la ley moral, que son los mandamientos. Ni siquiera la luz de la creación nos ilumina. Ahora tenemos todavía una luz más intensa, la luz de Cristo, viniendo a este mundo. Juan 3, 19 al 21 dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que practica la verdad viene a la luz para que sus obras puedan ser manifestadas, que han sido hechas por Dios. Perdón, manifiestas, que han sido hechas por Dios. Aquí están.
los dos casos, ¿no? El que aborrece la luz, ese es el que vive en su propio criterio, el que en sus propios términos forma su religión, aún con la luz revelada, como los fariseos, es el que no quiere dejar de hacer lo malo. El que practica la verdad es el que se somete a Dios, el que se humilla a sí mismo dándole la razón a su Creador, que el mal está en él, y apela porque lo salve, porque lo redima. Recuerden, y esto es muy repetitivo, pero es necesario enfatizarlo, los ciegos son profundamente ciegos por su naturaleza pecaminosa. Esto es su naturaleza humana. E inclusive, la ceguera es más profunda porque no solo son pecadores, y aquí viene otro punto importante, porque aman el pecado. Este es el segundo grado de su ceguera. Recuerden, aquí todo se mide por grados, el calor, ¿no? Tantos grados, más calor, más grados, más calor, menos grados, más frío. Primero hay una ceguera básica y después hay una ceguera en segundo grado cuando se rechaza la verdad. El primer grado está en su naturaleza de ser ciegos. Somos descendientes de Abraham y vivimos ciegos a las cosas de Dios. El segundo grado es que aman su pecado. Y eso hace que su ceguera sea más profunda, más densa, más contundente. En 2 Corintios 4:3-4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está un encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:3-4. O sea, que la luz se disipa entre los que se pierden porque la rechazan. Y si no han sido iluminados, no es que no hayan sido iluminados, porque Dios en Job 33 declara: he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para iluminarlo con la luz de los vivientes. ¿Con qué objetivo? Que se arrepientan. Pero cuando rechazan esta luz, entonces viene esa ceguera que atrofia el entendimiento de la razón humana, ¿sí? Que les priva de darle la gloria a Cristo. ¿Por qué los fariseos rechazan tan contundentemente a Dios? Jesús se los dice: buscan su propia gloria, no buscan la gloria de Dios, no quieren reconocer que Dios los hizo, no quieren reconocer la deidad de Dios, porque aman su pecado. No quieren reconocer a su Creador, porque ellos buscan su propia gloria. Eso es lo que pasa a todo aquel que rechaza la verdad. Y hay grados en esto, por supuesto que sí. Y el apóstol Pablo está hablando del mismo asunto exactamente. Aquí, ¿no? Que el evangelio se predica acerca de Cristo y que la luz está siendo revelada. Pero aquellos que están pereciendo no la pueden ver. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ha cegado las mentes de los incrédulos. ¿No acaso declara la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno? Bajo la influencia del maligno. Y todos, aún los creyentes, cada día somos expuestos a esta influencia. Por eso en las pruebas, Dios quiere fortalecer con poder nuestro ser interior por medio de su Espíritu, como declara Efesios 3. Porque si somos ciegos por naturaleza, somos doblemente cegados por el pecado. Y triplemente cegados por Satanás. De tal manera que la luz se disipa, no la podemos ver. Solo el Evangelio puede iluminarnos, el Evangelio de la gloria de Cristo, que es Dios renunciando a ser Dios para salvarnos. Esta es la más grande expresión del amor. ¿Por qué la gente no lo entiende? Se concentran buscando errores en Dios para justificar su pecado. Todo aquel que busca errores en Dios es porque quiere justificar
su pecado, porque en la palabra de Dios no hay error. Entonces, volvemos a que todo inicia con una ceguera superficial, pero se va convirtiendo en una ceguera más densa, más profunda, en la medida que vamos rechazando a Dios. Y reitero, somos cegados por naturaleza, somos cegados por el pecado y el amor al mismo. Y el amor al mismo. ¿Ven ustedes? Entonces, volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios de todo corazón. Ahora, todavía hay otro tipo de ceguera. Y esa es la ceguera soberana, la cual está mencionada en Lucas 19, del 41 al 42, que dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús, ¿verdad? Diciendo: oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús les había dado toda la luz, les había dado la oportunidad del arrepentimiento, los había desenmascarado, y en lugar de arrepentirse, crujían contra él sus dientes y decidieron quitarlo, matarlo. Quitemos a este que nos estorba nuestra vida de pecado, nuestra vida de comodidad, nuestra vida de autosuficiencia. Y por otro lado, Jesús, el Dios hecho hombre, lloró. Y dice: si conocieras a lo menos lo que es para tu paz en este día, pero por la ceguera que has permitido, por el rechazo a mí que soy la luz, está escondida de tus ojos. Si hubieras conocido en este día lo que va a traer paz, la paz verdadera. Todos anhelamos la paz en este mundo, en esta vida. Pero muchas veces nosotros mismos le estamos destruyendo, lo estamos rechazando por no hacerle caso a Dios. ¿Cuántas veces no hemos exhortado a través de estos estudios? No te confíes en tu propio juicio de que tú eres salvo. Examina tu vida. Ve si hay verdaderamente frutos de arrepentimiento. ¿Amas a Dios más cada día? ¿Cada día te quieres consagrar más? ¿Cada día quieres dejar más el pecado? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Aún aquellos que te son difíciles de amar? Esa es una evidencia de la luz de Dios. O vas creciendo en amargura, en resentimiento, estás echando la culpa a Dios porque no te da lo que tú mereces. Esto es lo que te priva de esa luz. Mientras Jesús está llorando, muchos están confabulando para matarlo, para quitarlo de este mundo. Y Jesús quería que su pueblo tuviera paz, que fuera redimido. Este es el más triste de todos los aspectos de la ceguera. Cuando la ceguera ya no puede ser remediada. Cuando ya queda escondida para siempre por tanto resistir la voluntad de Dios. Tuviste tu momento, le dice Dios a Israel, parafraseando. Tuviste tu oportunidad, tuviste tu tiempo y no respondiste. Se acabó. A partir de ahora, no podrás ver lo que quisiste ver. Qué triste, ¿no? Lucas 19, 43 y 44 dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te acecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y fíjense el efecto, causa-efecto.
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios se presenta en nuestra vida, en cada momento. Pero la ceguera de vivir en tus propios caminos, en tus propios pensamientos, puede privarte de entender la voluntad de Dios, aún como creyente. ¿Y qué va a venir esto? Solo sufrimiento. Se cumplió esta profecía en el año 70, ¿sí? Cuando Tito destruyó esta ciudad y no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no supiste quién fue el que te visitó. No abrazaste la luz porque amaste las tinieblas. Y el juicio va a venir. Y vas a morir. Y lo que más amas, tus hijos, morirán también. Y claro, cientos de miles de judíos murieron en este ataque horrendo en este año 70. Y todos aquellos que no vieron la luz de Cristo fueron llevados al infierno. Eso es lo más grave. Muchos tratan de escapar de esta vida. Bueno, pues si me muero ya, ¿no? Hasta piensan en el suicidio. Y muchos se suicidan, claro. Y piensan que van a escapar, cuando es donde empieza la verdadera pesadilla. Es tan grave el infierno, tan grave, que Jesús prefirió pagarlo Él en tu lugar. Por eso es que la mayor afrenta a Dios es despreciar esta luz. Recuerden lo que dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo? Yo soy bueno, dicen muchos. Por eso no me hace falta Cristo. Y no saben que están incurriendo en el pecado más grande. Rechazar a aquel que los amó tanto, que renunció a su deidad divina, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, como dice Filipenses 2, haciéndose obediente hasta la muerte, y cargó sobre él todos los pecados de nuestra existencia. ¿Qué mayor amor? Si tú no te has rendido con tus pies ante este Dios tan maravilloso, es porque estás en ceguera. Y recuerden que el infierno, descrito en la palabra de Dios de manera repetida, como las tinieblas, ¿de qué? De afuera, excluidos de la presencia de Dios, de la gloria de su poder. Esta es la ceguera profunda, la ceguera de la naturaleza humana, la ceguera que produce el pecado, la ceguera de Satanás, la ceguera del juicio, la ceguera del castigo eterno. Esta es la condición de toda persona que rechaza la luz. Ahora debemos entender que todos los seres humanos estamos en esta condición y que estamos en dos categorías. La primera, como los fariseos que rechazaron a Jesús y todo aquel que rechaza a Jesús en esta vida, aquellos que ya son permanentemente ciegos porque entraron en el juicio a causa de rechazar y de rechazar la verdad, sin recordar que Jesús se puso a llorar. Oh, si supieras lo que en este día es para tu paz, pero ahora está velado de tus ojos. Y la ceguera temporal, que es en la que caemos los que venimos a Cristo. ¿Somos temporalmente ciegos cuando pecamos? ¿O somos temporalmente ciegos mientras la luz no se manifiesta en nuestras vidas? Pero cuando se manifiesta, respondemos a Dios y entonces Dios nos quita la venda de los ojos. Y entonces vemos. Todos vamos a estar en uno de estos dos grupos. Y el texto que tenemos entre nosotros es muy instructivo con respecto a este asunto. Y nos presenta tanto la ceguera permanente como la ceguera temporal.
Vamos a dejarle por hoy aquí. Ya el próximo estudio continuaremos. Ahora mediten en todo lo que hemos platicado. Porque cuando Dios permite un estudio como este, es para que recapacitemos y decidamos conformar nuestra vida a la luz revelada y la busquemos de todo corazón. Vamos a dar gracias. Padre eterno, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque tú siempre eres claro. Y ante toda esta exhortación, no debemos olvidar que si tú nos estás enfrentando hoy a cada uno de nosotros en lo que podemos estar fallando y por lo que hemos permitido ceguera temporal en nuestras vidas, es para que nos volvamos a la luz, para que nos arrepintamos. Cuando tú les mostraste de una manera tan exigente a los fariseos su condición, no era para hacerlos crujir sus dientes necesariamente, sino para que se arrepintieran. Pero ellos crujieron sus dientes porque no se querían arrepentir y el resultado final fue la ceguera permanente. No permitas, Padre, que nuestras vidas entremos en esta ceguera por rechazar esta luz. Antes, enséñanos a gozarnos cada día de esta luz y enséñanos a morir cada día a lo que nosotros deseamos, anhelamos, queremos, que no esté conforme a tu plan y tu voluntad. Porque, Señor, tú en Cristo nos diste todo y nos has demostrado que eres el ser más dadivoso al dar lo que más valía para ti, que es tu Hijo amado, para remisión nuestra, el cual manifiesta tu gran amor por la humanidad y el gran regalo que no tiene precio, Señor. Y que quien lo aprecie conformará su vida impulsado por este amor que tú tuviste para con nosotros. Ilumina, Señor, a todo aquel que no te conoce verdaderamente. Ilumina, Padre, a los que se resisten a tu voluntad para que se salven. Y que esto incluya a nuestras familias, que tanto anhelamos que se salven. Guarda nuestra iglesia y provéenos de un lugar donde nos podamos volver a reunir brevemente. Y te damos gracias porque sabemos que tú ya lo hiciste, pero también sabemos que tú quieres que todos los creyentes de esta iglesia lo anhelemos de todo corazón. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien.